librería o en la puerta de algún negocio, con un cartón abajo, la frazada, en el caso de Daniel eran 2 perros, este ni perro tenía, ¿no? Imagínate viviendo así. Qué maldición. Ahora, lo bonito de esto es que se puede quebrar. Lo bonito de esto es que se puede quebrar. Así que te traían hoy saludos esos muchachos de Remar que están trabajando a full, que están predicando la palabra y que la verdad... Emiliano, ¿no? Sí, Emiliano. Un chico precioso, la verdad, un chico precioso, lleno de Dios, así que le mandaba saludos, pero contanos brevemente, Cristian, cómo fue lo tuyo. Buenas noches, iglesia. Es una bendición, ¿no? Siempre cuando me acuesto y cuando me despierto el otro día, siempre le digo a Valeria que me pellizque. ¿Por qué? Porque me cuesta creer todavía lo que Dios ha hecho en mí. ¿Por qué? Porque me drogué de los 12 años hasta los 30. Viví aproximadamente 8 años en la calle, tapado con cartón, con nylon. Tengo una vida por contarte y de cosas que me sucedieron, que me tocaron vivir, estando en cárceles, pasando malos momentos. Y cada vez que me despierto y me despierto en casa y hoy donde estoy, en el lugar que estoy en el ministerio, siempre cuando me despierto le digo a Valeria, ¿es verdad esto? Me cuesta. Abro mis ojos y cada vez que abro mis ojos y miro a un costado y veo a mi esposa acostada, hoy soy jefe de un hogar, tengo una moto, manejo cosas que todavía me siguen costando, te lo puedo asegurar, me cuestan y me moriré soñando con que me cuesta a veces creer, che, esto es verdad, ¿no? Lo que estoy viviendo, lo que Dios ha hecho en mí, y hoy te puedo decir con autoridad que Dios existe, que Dios transforma, que Dios cambia las vidas, que Dios hace todas las cosas nuevas, porque todas, hoy manejo números, economía, voy para acá, y antes era un desastre. Todo lo que tocaba lo gastaba en alcohol y drogas. Imagínate que desde los 12 hasta los 30 me drogué. Si sé lo que es droga y alcohol, montón. Pero no por eso me hizo más vivo, perdí mucho. Hoy mi familia, por mi testimonio, se rindieron a los pies de Dios, como todos nosotros le cuesta. Pero ¿qué te quiero decir? Si vos disponés tu corazón a decirle, Señor, yo quiero ser transformado, yo quiero ser moldeado, yo quiero cambiar, Dios lo hace. Dios lo hace porque no hay nada imposible. Y todavía me sigue costando, ¿no? Y cuando cuentan testimonio los chicos, de muchos que tengo, ¿no? Y digo, pensar que lo hace tan fácil Dios así. Para Él es sencillo y veo a chicos y siempre digo lo mismo, las malas decisiones. Toma tiempo para cambiar, no precisás tener problemas con drogas, con alcohol. Si venís a la iglesia, si venís a buscar el favor de Dios, porque también algún problema tenemos y a veces queremos que Dios lo haga así de rápido. Todo lleva un tiempo, todo tiene un proceso. Te lo digo porque viví internado en lugares un montón. Vivo con chicos que se viven yendo y se apuran, van, vienen. Espera, quédate en los tiempos de Dios, cuando Dios te diga ahora. Dios te va a avisar, te va a largar como una saeta y te va a lanzar. Pero tenés que esperar siempre los tiempos de Dios. Y hoy sigo siendo un agradecido por los pastores, el equipo que tengo, los amigos que tengo que no son interesados, la esposa que Dios me guardó tanto tiempo, el fruto de la oración, yo sin conocerla y ya termina. Ella oraba todos los días por mí. Y después cuando nos sentamos en casa a veces a charlar, me cuenta cómo oraba ella. Y me doy cuenta que lo que ella oraba, yo soy fruto de esa oración. Ella oraba que quería uno más apasionado que ella, que conociera más a Dios, que fuera más loco, que le gustara andar y bonito, grande, todo. Algunas cosas no se dieron, en algo no, pero y hoy vemos, ¿no? Y hoy veo el fruto de la oración. ¿Y qué puedo decir? Gracias, Señor, por lo que ha hecho, gracias por el equipo, por mis padres que tengo espirituales, que cuando quiero largar la toalla que me seco y me quiero largar, me dicen, no, querido, hay más, hay más. ¿Y qué puedo decirte? Si te metes en las manos del Señor, tu vida nunca, nunca más volverá a ser igual. Gloria a Dios, gloria a Dios. Y que le cuesta doy testimonio porque de vez en cuando lo quiero ahorcar todavía, ¿no? Porque le cuesta en serio. Pero doy gracias. Yo me acuerdo siempre el primer día que vino. Parecía un perro, ¿viste esos perros apaleados? Que te ven de lejos y apenas te moves, salen disparando y te vuelven a mirar. El pollito mojado, ¿viste la imagen de...? Pero eso no es una persona. Era una persona batida que vino, apareció en Nuevo Berlín y el pastor nos habla y lo único que esperaba era esto, una oportunidad.
una oportunidad. Creo que con vos y conmigo, más allá del alcohol y las drogas, pasó lo mismo. ¿Te acordás cuando buscaste a Jesús por primera vez? No le pediste plata, no le pediste novia, ni novio, ni esposa, ni casa. Le pedimos una oportunidad. Vamos a orar por los que no tienen oportunidades en la vida. Que no siempre son pobres, que no siempre son drogadictos. Hay veces que viven en una buena casa, pero las cosas no se dan en el corazón, en la vida, ¿no? Yo conozco a Dios como el Dios de las oportunidades. Él es el que le va a dar la oportunidad a la gente. Es el que te va a dar las oportunidades aún a vos, iglesia, para que aquellos sueños que tenemos en el corazón se puedan llegar a cumplir. Padre amado, en el nombre de Jesús, a través de Cristian, bendecimos, Señor, a los que buscan una nueva oportunidad. Declaramos que Jesús es esa oportunidad. Y así como Él y otros, Daniel y otros fueron cambiados, querido Jesús, yo te pido que tú sigas, sé que lo vas a hacer sin que lo pidas, seguir cambiando, tocando los corazones. Señor, pero en este tiempo te pido, sí, Señor, con toda humildad y puesto de acuerdo con la iglesia, que nos puedas usar. Estamos dispuestos. Te decimos, heme aquí, Señor, para ser de bendición. Padre